Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un análisis bien interesante, ¿no? Ajá, Sobre las ideas de Rudolf Steiner acerca de San Miguel Arcángel. Queremos entender eso de que es como un médico del cielo. exacto. ¿Qué bases tiene su método de curación espiritual y, pues, qué herramientas propone la antroposofía inspirada en él? Vamos a dejar un poquito de lado la imagen, digamos, más tradicional. Sí, justo. Porque, a ver, no es que hablemos de curar el cuerpo como cuando vas al doctor, no. Claro. Es más bien una cosa a nivel espiritual, psíquico. La idea central, según Steiner, es cómo Miguel ayuda a sanar como una disonancia interna. Un desbalance, digamos, en nuestra estructura como seres humanos que nos afecte a todos. Ok, suena profundo. Intriga. A ver, empecemos justo por ahí. ¿Qué es eso de médico del cielo? O sea, ¿qué enfermedad cósmica busca curar? Es buena pregunta. Mira, aunque Steiner no usó tal cual esa frase, médico del cielo, el rol como que se deduce de la misión cósmica que le atribuye. Ajá. Steiner coloca a Miguel dentro de un ciclo de eras, donde distintos arcángeles guían a la humanidad. Cada era dura como unos 354 años. Ok. Y él dijo que Miguel tomó este papel de espíritu del tiempo actual a finales de noviembre de 1879. Allí empezó la era micaélica. Entiendo el marco temporal, pero ¿cuál es la enfermedad específica que aborda? Pues, como te decía, no son virus o bacterias. Steiner lo veía más bien como un desequilibrio fundamental, una tensión interna entre dos fuerzas polares que, según él, influyen mucho en la humanidad, las fuerzas luciféricas y las agerimánicas. Luciféricas y agerimánicas. Ajá. Y Miguel vendría a ser como el gran regulador, el que busca armonizar estas fuerzas, el armonizador cósmico, si quieres llamarlo así. Suenan intensas esas fuerzas. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué representan según esta visión? Digo, para entender mejor. Claro, mira, las fuerzas luciféricas, Steiner las asocia más con la cabeza, con la inteligencia brillante, el individualismo, esta búsqueda de libertad espiritual. Ajá. Pero, si se van al extremo, pueden llevar al orgullo intelectual, al egocentrismo, a desconectarse un poco de la tierra, ¿no? Como a una fantasía muy etérea. Entiendo, como mucho aire. Algo así. Y por otro lado están las arimánicas. Estas se vinculan más con el cuerpo, con el sistema metabólico, los huesos, la materia. También con el pensamiento lógico, muy estructurado, hasta mecanicista. Ok. Son necesarias, para estar en el mundo, para la ciencia, el orden. Pero, si dominan, pues llevan al materialismo crudo, al cinismo, a perder la fe, a ver todo como una máquina sin alma, a sentirnos como atrapados en lo físico nada más. Vale, o sea, como un exceso de tierra materialista por el otro lado. Y Miguel busca el justo medio. Exactamente. Esa es su función médica espiritual. Ayudar a la humanidad a encontrar un equilibrio dinámico entre estos dos. Ojo, no se trata de eliminarlas, porque ambas tienen su papel en la evolución según Steiner, Claro. sino de armonizarlas. Y este equilibrio se busca, digamos, bajo la influencia de un tercer elemento, el impulso crístico, que en esta visión representa la conciencia despierta, el amor, el verdadero camino del yo. Miguel sería como el agente que facilita esta integración. Queda mucho más claro ese rol de regulador, entonces. Pero el análisis también lo menciona como un mensajero muy importante. Incluso cita a Steiner terminando unas conferencias diciendo algo así como: así puede ser confirmado el contenido de la presente comunicación de Miguel. ¿Qué tipo de mensaje trae? Ajá, aquí entramos en otro concepto de Steiner que es fascinante, la transición hacia la revelación diurna. Revelación diurna. Sí, él decía que antes del evento del Gólgota, que es como él llama a la vida, muerte y resurrección de Cristo, la humanidad recibía guía espiritual sobre todo de noche, o sea, en sueños, visiones, estados alterados de conciencia. ¿Ok? Y la misión de Miguel, en nuestra época, es justo facilitar que esa revelación ocurra de día. A ver si entiendo. Significa que la idea es que podamos captar las verdades espirituales con la misma claridad con la que vemos, no sé, esta mesa, el mundo físico, estando totalmente despiertos y conscientes. Precisamente eso, pasar de depender de visiones nocturnas o momentos excepcionales a tener una capacidad activa,
consciente, de entender lo espiritual usando nuestra inteligencia despierta, nuestra razón, pero una razón iluminada. Ajá. Es un llamado a tomar responsabilidad activa en nuestro propio desarrollo espiritual, a buscar esa comprensión a plena luz del día, como dices. Miguel sería el heraldo de esta nueva etapa para la conciencia humana. El documento también resalta una conexión como muy personal de Steiner con Miguel, ¿no? Algo sobre su bautismo. Sí, fíjate, es un detalle biográfico que para los antropósofos tiene mucho significado. Steiner nació en Kragujewicz, pero lo bautizaron en Draskovic, en una iglesia que estaba dedicada justo a San Miguel. ¡Qué curioso! Y esto se interpreta simbólicamente, claro, como una señal de protección o una conexión kármica ya predestinada con esta misión micaélica. Y esto como que se confirma con sus últimos trabajos, ¿no? Las conferencias finales de 1924 y esos escritos que publicaba cada semana en Das Giutheonum justo antes de morir, los que se conocen como El Misterio de Miguel. Exacto, GA26 para los que ubican los números de obra. Es una obra clave, ¿verdad? Fundamental. Estuvieron directamente inspirados por Miguel. A Steiner se le considera dentro de este marco como su embajador terrenal. Entendido. Por eso, cuando el análisis habla del método de curación o de los comandos de Miguel, en realidad se refiere a los principios y prácticas que Steiner transmitió como su vocero, ideas diseñadas para guiarnos en los desafíos de esta era, la era micaélica, la de la conciencia despierta. Ok, entonces, volviendo a ese método de curación, insistimos, no es una receta médica, ¿verdad? Para nada. Es más bien un marco filosófico, espiritual, para entender y trabajar con esos desequilibrios que mencionabas, los de las fuerzas luciféricas y ahrimánicas. Correcto. La base es entender esta estructura compleja que somos, cuerpo, alma, espíritu, y cómo interactuamos con estos impulsos cósmicos. El objetivo terapéutico, por llamarlo de alguna forma, es restaurar el equilibrio. O sea, moderar. Exacto, moderar esa tendencia luciférica al orgullo intelectual, a la fantasía desconectada, y también la tendencia arimánica al materialismo puro, a la rigidez. E integrándolas. Integrándolas bajo la dirección del yo, de nuestro centro individual, que a su vez se fortalece con ese impulso crístico del que hablábamos. Mencionaste que esto se logra cambiando la percepción, yendo hacia la revelación diurna. ¿Cómo se fomenta eso en la práctica? Bueno, implica cultivar una confianza muy profunda, casi inquebrantable, en los impulsos espirituales genuinos que vienen de adentro. ¿Incluso si todo afuera parece contradecirlos? Justo. Incluso ante fracasos, o cuando la lógica puramente externa dice no puede ser. Es basarse en una certeza interior que va más allá de lo que vemos o tocamos. La meta es, como decía Steiner, elevar nuestra naturaleza carnal, nuestra vida física, y reconectarla conscientemente con el espíritu. Entiendo. Para lograr una salud espiritual plena, es, en el fondo, un camino, pedagógico, de transformación, centrado en el autoconocimiento y en la voluntad consciente. Muy bien. Si esa es la filosofía detrás, ¿cómo se traduce a herramientas prácticas? Porque el análisis es claro. No hay comandos como si fueran fórmulas mágicas. No, nada de eso. Las herramientas son internas. Están diseñadas para cultivar y fortalecer esa actitud espiritual que Miguel personifica. ¿Y cuál sería la herramienta clave? La principal que identifica el documento son los pensamientos directrices, en alemán Anthroposophie o Leading Thoughts. Forman parte de ese último volumen de Steiner, El Misterio de Miguel, el GA206. Son 185 textos muy cortitos, como aforismos o meditaciones muy concentradas, que escribió en sus últimos meses de vida. ¿Y cómo funcionan? ¿Son como afirmaciones para repetir? Son más que eso. No es solo repetir una frase. Están concebidos como mantras para la meditación profunda. Cada uno termina con una idea central, una frase muy concisa, pensada para que la contemples, para que realmente cale hondo. Ajá. De hecho, un estudioso de Steiner, Peter Selk, confirma en un prólogo que cita el documento que están formulados justo como mantras. ¿Y su propósito? Ayudar a internalizar la misión de Miguel. O sea, luchar conscientemente contra las garras del materialismo arimánico en nuestro propio pensamiento. Y fomentar una fe espiritual, una certeza interna que no dependa solo de lo que nos dicen los 5 sentidos. El documento da un par de ejemplos muy claros. Sí. El pensamiento directriz 79.
El mundo espiritual está tan cerca como el mundo material. Solo hace falta despertar a la facultad de verlo. Fíjate qué directo. Y el 80. La vida espiritual es posible ahora mismo si yo quiero conscientemente poseerla. Son como faros internos, ¿no? Sí, Para orientar la voluntad y la atención. exactamente. Como semillitas para la conciencia. Y estos comandos internos, estas meditaciones, se complementan con otra cosa que el análisis llama la actitud micaélica. ¿La actitud micaélica? ¿Eso qué es? Esto ya no es una meditación que haces a una hora concreta. Es más bien una postura mental y espiritual que intentas mantener, pues, todo el tiempo, frente a la vida. ¿Y en qué consiste esa actitud? ¿Cómo se diferencia de meditar en un pensamiento directriz? Consiste en mantener activamente esa confianza inquebrantable en los impulsos espirituales de la que hablábamos. Sobre todo cuando te enfrentas a la duda, al miedo, al pesimismo, al cinismo, que se ven como manifestaciones de esa influencia agrimánica. O sea, es un esfuerzo constante. Sí, un esfuerzo consciente por ver los desafíos, las dificultades, no solo como problemas, sino como oportunidades de aprendizaje espiritual, como lecciones que nos ayudan a fortalecernos por dentro. Los pensamientos directrices serían como el gimnasio, y la actitud micaélica es aplicar esa fuerza en la vida diaria. El material también resume otros temas clave que se tocan en estos pensamientos directrices, como la resistencia al materialismo, buscando iluminar su mundo de ideas independientemente de las impresiones sensoriales. Ajá. O la conciencia de pertenencia cósmica, despierta el sentimiento de pertenencia al reino cósmico. También el equilibrio mental, buscando ese punto donde la carne se convierta nuevamente en espíritu. Y la acción consciente. Son como distintas facetas de este trabajo interior. Sí, y es importantísimo entender que la efectividad de estas herramientas, según esta visión, no está en repetirlas como loro. Claro, no es mecánico. No es decir, la vida espiritual es posible y ya mágicamente lo es. Se trata de un proceso de internalización profunda, de realmente sentirlo y empezar a vivir desde esa posibilidad. Es pasar de la afirmación intelectual a una transformación real de tu energía vital, de tu percepción, de tu forma de estar en el mundo. Y todo este entramado de filosofía y herramientas internas no se queda solo en teoría, ¿verdad? Encuentra una aplicación muy concreta en la medicina antroposófica, la que fundó el propio Scheiner. Así es, la medicina antroposófica justo busca eso, integrar estos conceptos, que podrían sonar muy esotéricos, con la práctica médica moderna, la clínica, la farmacología. Su base es tratar al ser humano como una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Entiendo. Y aplica directamente estos principios micaélicos, sobre todo en padecimientos que considera ligados a un predominio de las fuerzas acrimánicas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿En qué tipo de condiciones se enfocaría? Pues mira, se habla de condiciones como el agotamiento nervioso crónico, ciertas formas de depresión, sobre todo las que vienen con mucha apatía, falta de vitalidad, la esclerosis múltiple. Ah, mira. Sí, que la ven como una especie de endurecimiento de rigidez que afecta al sistema nervioso, e incluso algunas formas de demencia. Como la misión de Miguel es contrarrestar ese materialismo, esa rigidez, esa pérdida de conexión espiritual. Ajá. Las terapias buscan revitalizar lo que llaman el cuerpo etérico. Podríamos pensarlo como la fuerza vital, la batería energética invisible del cuerpo, ¿no? Y restablecer la conexión de la persona con su propósito con el mundo espiritual. ¿Y qué tipo de terapias usan para lograr eso? ¿Son solo medicamentos? Populares, a partir de sustancias naturales. Pero también es súper importante el arteterapia. Arteterapia. Sí, especialmente la euritmia. Es un arte de movimiento expresivo como un lenguaje visible, ¿sabes? Diseñado para armonizar cuerpo y alma, con gestos ligados a los sonidos del habla, a la música, ¡Qué interesante! y además otras formas de arteterapia como pintura, modelado, también terapia pedagógica, cambios en la dieta. Todo está orientado a estimular ese campo etérico y pues a reavivar la chispa interior de la persona. El análisis daba ejemplos muy claros de cómo se aplicaría este enfoque micaélico en casos concretos. Ajá. Por ejemplo, para la esclerosis múltiple, que la asocian con ese endurecimiento arimánico, buscarían fortalecer la vitalidad. Podrían usar remedios específicos, mencionaba algo del olmo, relacionado con el sistema nervioso óseo,
que es como el centro arimánico, Exacto. junto con euritimia, para dar flexibilidad, armonizar las fuerzas vitales y arte terapia para ayudar a la expresión, a la reconexión espiritual. El objetivo es ayudar al paciente a cultivar esa actitud micaélica, de confianza y apertura interior. Justo. Y en la depresión, sobre todo la que tiene esa sensación de vacío, de apatía, que la ven como un frío espiritual arimánico. Harían lo contrario. Exacto. Buscarían infundir calor, movimiento, usarían remedios que estimulen el metabolismo, la circulación, y en arteterapia, por ejemplo, trabajar mucho con colores cálidos, vibrantes, como en la acuarela, para despertar la vitalidad del alma. Se busca combatir esa atrofia espiritual, expandir la imaginación, recuperar el sentido de pertenencia, de propósito. Es una visión muy integral, entonces. Sí, es una respuesta holística que intenta abordar cuerpo, alma y espíritu al mismo tiempo. El fin último es fortalecer la conexión de la persona con su propio centro espiritual, su yo, y con el mundo espiritual que le rodea, usando todas las herramientas que ofrece este marco conceptual tan particular. Y para entender la importancia, la urgencia casi que Steiner le daba a todo esto, parece clave el contexto de las cartas de Miguel, que son parte de ese último volumen, el GA26. Sí, son cruciales. Podríamos decir que son el testimonio escrito más directo, más personal de Steiner sobre la misión de Miguel para nuestra época. Las redactó entre 1924 y principios de 1925. Justo antes de morir. Exacto. Se publicaban cada semana en el Boletín Interno del Goetheanum, la sede de la Sociedad Antroposófica. Y el hecho de que las escribiera desde su cama, ya enfermo, trabajando sin parar hasta pocas semanas antes de morir en marzo de 1925, pues les da un peso especial, un carácter como de legado final. Son sus últimas palabras públicas como líder del movimiento. Y el análisis menciona algo todavía más llamativo, ¿no? Que la comunidad sintió que la comunicación de Miguel siguió llegando incluso un par de semanas después de que él falleciera. Bueno, ese es un detalle que se cuenta en la tradición antroposófica y que subraya la creencia en la naturaleza trascendente de esta misión y del vínculo de Steiner con ella. Pero más allá de eso, que ya entra en el terreno de la creencia interna, el contenido mismo de las cartas es lo central. ¿Y cuál es ese contenido esencial? ¿Qué dicen las cartas? Pues según el análisis, exponen la visión de Steiner sobre la batalla espiritual que Miguel libra contra las influencias arimánicas por el control, digamos, de la inteligencia y la cultura humanas. Una batalla por la inteligencia. Sí. Explican que en nuestra era, la de la conciencia despierta, la inteligencia humana corre el riesgo de volverse puramente materialista. Brillante, sí, pero fría, desconectada de sus raíces espirituales, de su propósito ético. Entiendo. Entonces, la misión de Miguel, según estas cartas, es asegurar que nuestra inteligencia, en lugar de ser una barrera que nos encierra en lo material, Se convierte en una puerta. una puerta hacia lo espiritual. Y el comando central que sale de ahí es esa invitación a desarrollar la fuerza interior para iluminar nuestro propio pensamiento, nuestras ideas, sin depender solo de lo que vemos y oímos. Exacto. Y descubrir así que pertenecemos a un cosmos espiritual. Es un llamado muy potente a la autonomía intelectual y espiritual al mismo tiempo. Totalmente. Suena a que estas cartas son una síntesis muy densa de muchos temas antroposóficos clave, ¿no? Sí, lo son. La transición a la revelación diurna, la naturaleza de nuestra libre voluntad frente a estas influencias cósmicas, el futuro de la humanidad bajo la guía de Miguel. El documento cita títulos de algunas cartas como La tarea de Miguel en la esfera de Ahriman o Las experiencias de Miguel, que te dan una idea de lo directo y cósmico del enfoque. Proponen un camino práctico de desarrollo interior. Se nota que son textos importantes para quienes siguen esta línea. Fundamentales. A veces se comparan, en su importancia interna para la antroposofía, con la que tienen los evangelios para el cristianismo, y forman parte de un cuerpo de trabajo más amplio de Steiner sobre Miguel. Claro, hay muchas conferencias y escritos más. El análisis cita algunos GAs como el 194, 177, 229 para quien quiera profundizar. Construyen una imagen muy compleja de Miguel. Arquitecto cósmico, guerrero espiritual, maestro esotérico. Las cartas son como la culminación de esa visión, ofrecida, como decíamos, desde el umbral entre la vida y la muerte.
Haciendo un balance de todo lo que hemos explorado, queda claro que este método de curación y los comandos asociados a San Miguel, como los vio y transmitió Rudolf Steiner, forman un sistema, pues muy coherente y profundo, ¿no?, para la transformación espiritual. Definitivamente. Miguel emerge no solo como la figura religiosa tradicional, sino como un principio cósmico, un regulador que busca equilibrar esas fuerzas opuestas, luciféricas y arimánicas, a través del desarrollo de una conciencia despierta, de esa revelación diurna. Y vimos que los llamados comandos no son órdenes externas ni fórmulas mágicas. Son herramientas internas muy específicas. Los pensamientos directrices para meditar y la actitud micaélica como una forma de estar en la vida. Exacto. Y que todo esto encuentra una aplicación práctica, sistematizada, en la medicina antroposófica, que busca tratar a la persona completa. Las cartas de Miguel son como el broche final de esta visión de Steiner, comunicada con una urgencia muy particular. Lo que me parece realmente interesante es pensar cómo estas ideas, que nacieron hace un siglo, en un contexto cultural muy diferente, cómo pueden resonar hoy. Sí, es cierto. En un mundo tan tecnológico, tan acelerado, donde mucha gente siente el peso del materialismo, el desafío de encontrar un equilibrio entre nuestro mundo interior y las exigencias de afuera, entre lo espiritual y lo material, pues parece más vigente que nunca, ¿no? Totalmente de acuerdo. La propuesta de Steiner, canalizada a través de esta interpretación de Miguel, ofrece una perspectiva sobre la sanación que va mucho, mucho más allá de lo puramente físico. Y deja una pregunta abierta, creo. En esta época de tanta información, de tantos estímulos externos, ¿cómo podría cambiar nuestra percepción de la realidad, nuestra forma de afrontar los desafíos personales, si cultiváramos activamente algo como esa actitud micaélica? Esa confianza deliberada en una visión interior. Sí, esa que intenta ir más allá de lo inmediato, de lo que nos dicen los sentidos. ¿O dónde podríamos ver hoy ecos de esa lucha cósmica que describió Steiner? Entre esas tendencias que él llamó luciféricas, quizás, no sé, ciertas formas de individualismo extremo o la fascinación a veces acrítica con la inteligencia artificial, y las arimánicas, el materialismo más crudo, la visión puramente mecánica de la vida. ¿Dónde vemos eso en nuestra cultura o incluso en nuestra propia vida interna? Es algo en que pensar, ¿no crees?